El señor Marcelo Cabrol tiene la palabra por 20 minutos. El señor Cabrol es actualmente jefe de la División de Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. Anteriormente se desempeñó como asesor del vicepresidente ejecutivo del BID entre los años 2005 y 2007 y como especialista senior en el sector social de los departamentos de operaciones 1, es decir, el Cono Sur y también Centroamérica y México. En este último caso, lideró la preparación de operaciones de préstamo y estudios en las áreas de educación, pobreza y protección social. El señor Cabrol también ha sido profesor adjunto de la Universidad Georgetown en Washington, D.C., de la Universidad El Salvador en Buenos Aires, Argentina. Es licenciado en Economía y graduado en la Universidad Georgetown, Master PhD en Políticas Públicas y Gobierno. El señor Cabrol hará una conferencia sobre la calidad y equidad de la educación básica. Tiene 20 minutos, señor Cabrol. Gracias. Gracias por invitarme. Es un placer estar acá. Es un desafío también muy grande para mí hablar de este tema. Cubrir en 20 minutos calidad y equidad de la educación básica es un desafío. Tratar de juntar esto con la agenda fundamental de esta discusión, que es cuál es el rol que los empresarios pueden cumplir en mejorar la educación pública, es un desafío adicional y voy a ver si puedo cubrirlo en 20 minutos de una manera que al menos pueda provocar la discusión. Déjenme empezar primero por el título de la discusión. Alguien me dijo el otro día de que el siglo XX había sido el siglo de la cobertura, el siglo XXI debería ser en Latinoamérica el siglo de la calidad. Y lo que quiero presentar como premisa es que en realidad el siglo XXI debería ser el siglo de la equidad educativa como único vehículo para lograr la calidad educativa. La presentación que voy a hacer es corta, es simple y lo que tiene como fundamental idea es enfocarnos en cómo podemos lograr resultados trabajando desde el sector privado con el sector público. Entonces, déjenme empezar por la primera pregunta. 50 años. El sentido de urgencia es importante, se dijo al principio de esta discusión. ¿Podemos esperar 50 años para tener una educación de calidad en Latinoamérica? La respuesta en la cabeza de todos es absolutamente no. Pero fíjense lo que ha pasado, y este es el único gráfico que voy a usar, es el único gráfico que tengo en realidad. Si pueden ver la línea más arriba, son los últimos 60 años en términos de acumulación de escolaridad promedio en los países desarrollados. La línea roja de abajo es lo que ha pasado en Latinoamérica. Si ustedes trazan una línea horizontal desde el primer punto de observación de los países desarrollados, a la izquierda, a el año 2000 en Latinoamérica, la acumulación de escolaridad tomó 50 años para lograr lo que 50 años atrás los países desarrollados tenían. Este es el sentido de urgencia que quiero dejarles como problema. 50 años no se pueden esperar. ¿Cómo podemos atacar este tema? Nosotros postulamos, y creo que todos vamos a estar de acuerdo, es que la primera cifra en la que tenemos que trabajar es en 24 millones. Son 11 millones de chicos que no están en este momento en educación inicial, esto lo manejó ya Emiliana excelentemente, y tenemos 11 millones de chicos que no están en educación secundaria, premedia y media. Este es un problema en sí, pero cuando uno empieza a ver los datos, y acá viene el primer tema de igualdad, las disparidades tienen tres ejes. Tienen el eje de la pobreza, lo vimos en el tema de educación infantil temprana, tienen el eje de la ruralidad y en la mayoría de los casos, en los países donde hay poblaciones indígenas, tienen el eje de la población indígena. Primer tema, ¿qué hacemos con estos 24 millones de chicos en Latinoamérica que están fuera del sistema? Segunda pregunta. Siempre pensando en los 50 años. Hoy estamos en una situación en la que 12% de los chicos en CERCE, en el tercer grado de educación básica en Latinoamérica, logra las competencias mínimas que quisiéramos. Y mínimas quiere decir muy por debajo de lo que nosotros pensamos que en el siglo XXI se va a necesitar. Si tomamos al quintil más rico, 56% logran esto. Es decir, aún de los más privilegiados de nuestra sociedad, casi el 50% no logran lo mínimo que tienen que lograr. Entonces, cuando hablamos de desigualdad, tenemos que acordarnos que estamos hablando de desigualdad de la gente que está fuera del sistema, pero también de la profunda desigualdad que estamos imprimiendo a aquellos que están en el sistema.
Si no pensamos en estas dos cosas, no podemos pensar en cómo vamos a lograr cerrar la brecha de escolaridad. Una brecha de escolaridad que sabemos que hoy cualquier niño que no termina 9º grado va a estar en una situación de profunda desventaja en la sociedad. Esto es lo mínimo que tenemos que lograr. Volvamos al tema de la inequidad a la calidad. Y acá quiero empezar a moverme rápido de un diagnóstico que creo que es claro para todos, a el tema de cuál es la propuesta que podríamos tener de cuál sería el rol del sector privado. Primera premisa, de la inequidad a la calidad significa pensar en otros países. Si tomamos los 7 países a los que le va mejor en PISA, y ciertamente no hay ninguno de Latinoamérica ahí, si tomamos los 7 países, el único eje común que podemos encontrar es un eje basado en políticas de equidad. Políticas de equidad que aseguran un ecosistema mínimo de sostenimiento de estas políticas. Y déjenme empezar por la primera. La primera es financiamiento adecuado, una discusión que nunca termina. Todavía estamos poniendo menos plata en educación de lo que ponen los países de la OECD, definitivamente. De los 3 países que tienen ahí, 2 gastan en el promedio de Latinoamérica y logran 3 veces mejores resultados en PISA. O sea que el primer mensaje aquí es el financiamiento es muy importante, pero no es absolutamente lineal el resultado. Entonces, siempre pensando en el tema de eficiencia, estos quienes trabajamos en economía lo entendemos muy rápidamente y los empresarios sobre todo lo entienden más rápidamente. En el caso del Perú, todos sabemos, Perú está todavía por debajo del promedio de Latinoamérica en términos de gasto público. Otro tema importante es el tema de la equidad del financiamiento. Todos miramos los datos agregados. Cuando uno ve la equidad del financiamiento en Latinoamérica, y esta es una cosa en la que los empresarios pueden rápidamente ver, es que en realidad lo que pasa es que las escuelas reciben distintos niveles de financiamiento según sean o atiendan a niveles socioeconómicos más pobres o más ricos. Hay una desigualdad muy importante en cómo el financiamiento se da en Latinoamérica. Mayores necesidades, mejores maestros. Ayer estuvimos trabajando con la gente de Enseña Perú, con los que estamos trabajando a nivel regional con el tema de maestros, y lo que nos encontramos esencialmente es que el gran desafío, lo que hace Finlandia, lo que hace Corea, lo que hace Singapur, es poner a los mejores maestros con los niños a los que le va peor, o a los que le iría peor por su condición socioeconómica, pero también a los que le iría peor por sus condiciones de aprendizaje. Este es una bolilla pendiente de todos los gobiernos de Latinoamérica en términos de cómo los recursos humanos funcionan. Tercer tema, evaluación para el apoyo. Estamos muy contentos de que la mayoría de los países de Latinoamérica, o muestral o universalmente, tengan hoy en día evaluación. La evaluación todavía no ha llegado a ser una evaluación formativa. Para que los maestros puedan trabajar efectivamente con los niños, tiene que llegarle la capacidad a estos maestros de poder entender las diferencias entre los niños y cómo actuarlas. Esto, por supuesto, puede ser utópico, pero definitivamente tenemos que empezar a poner, como empezamos 20 años atrás, a trabajar en el tema de cómo mejoramos los sistemas de evaluación para que el maestro pueda usarlo. Estándares comunes y competencias del siglo XXI. Nosotros no estamos de acuerdo con una política de estándares fuerte que no tenga en cuenta una política de equidad fuerte, pero la política de estándares es importante. ¿Qué queremos lograr de estos chicos y de estos maestros? No es solamente una cuestión de evaluación, es una cuestión también de calidad que tiene que ser tenida en cuenta. ¿Con esto qué quiero decir? Los estándares tienen que estar ahí, pero fíjense que al lado pongo competencias del siglo XXI. Este es un tema utópico, pero creo que en la exposición del principio de esta conversación quedó muy claro. Tenemos que empezar a pensar en cuáles son los estándares del siglo XXI. No podemos seguir pensando que solamente desarrollo cognitivo es la frontera de la educación en Latinoamérica. Habilidades no cognitivas y destrezas metacognitivas tienen que estar muy altas en la agenda de trabajo de toda la región. Por último, cambio consistente en el largo plazo. Aquí me voy a quedar callado, porque cambio consistente en el largo plazo es una cuestión de voluntad política, de diálogo constante y de mejorar sobre todo el liderazgo en nuestro sector público, y esto puede venir del sector privado. Yo coincido que el nuevo liderazgo en el área educativa es una
agenda pendiente y súper importante en Latinoamérica. Hoy estamos hablando de Enseña Perú, pero no estamos hablando de Enseña Perú solamente por los maestros que va a tener en las aulas, sino Enseña Perú en tanto y en cuanto una nueva generación empieza a pensar en cuáles son las condiciones de la calidad y de la equidad educativa en Latinoamérica. Entonces, para terminar con esta punta, primera cosa, lo que tiene que ver el sector privado, pensando de la inequidad a la calidad, tiene que estar constantemente trabajando en monitorear el ecosistema de los sistemas educativos en tanto y en cuanto equidad. Hay un segundo rol importante. Este segundo rol está en toda Latinoamérica, está en Perú, por supuesto, que tiene que ver cómo el sector privado maneja innovaciones y maneja cambios y los introduce al sistema. Fíjense que hable de manejar, que quiere decir esencialmente diseñar e implementar, pero también introducir al sistema, que es llevar a escala. Este es un desafío muy grande, lo voy a tratar en un minuto. Fíjense lo que hacen lo que tenemos en Estados Unidos, por ejemplo, y tomé Estados Unidos para hacerlo bien rápido. Primero, el trabajo de segundo piso del sector privado es importante. Si toman la Fundación Bill y Melinda Gates, lo que ha hecho la Fundación esencialmente es decir, nosotros no ejecutamos programas, nosotros tenemos líneas de acción y otras instituciones del sector privado y del sector público van a trabajar en esos programas. Y lo importante de esto esencialmente es que este trabajo de segundo piso tiene que ver con fijar políticas que son paralelas pero complementarias a las del sector público. Les doy un ejemplo. La Fundación Bill y Melinda Gates decidió que el tema de secundaria y la calidad de secundaria es básica en Estados Unidos. A Estados Unidos no le va tan bien y no está entre los 7 que les conté al principio, digamos. Lo que sí está haciendo la Fundación es decir, esencialmente hay 4 o 5 políticas probadas que quiero que sean reproducidas a escala y voy a llamar a concurso para que ideas vengan de la sociedad y se puedan implementar. Este es un trabajo importantísimo, sobre todo para cuando la asociación entre empresarios se da y cómo utilizar la asociación entre empresarios para financiar políticas públicas. Voy a ir más rápido ahora, High Tech High, y ahora voy a la parte más micro de la discusión con el sector privado. En San Diego, hace 10 años, la tasa, sobre todo para la primera generación de inmigrantes, de chicos que iban a la universidad y terminaban en high school, era solamente del 20%. Desde ese tiempo, High Tech High ha abierto una nueva forma de pensar la educación en el cual esencialmente se empieza a pensar en estos chicos y en una forma distinta de aprender. Otra vez los llevo a las habilidades y destrezas del siglo XXI. Los chicos más poco privilegiados en la sociedad pueden aprender destrezas del siglo XXI. Los empresarios tienen que tener claro, esto no es un lujo para los chicos más ricos, ni un lujo para una utopía. Los empresarios tienen que tener claro que aprender a trabajar colaborativamente, a analizar información, a aplicarla y sobre todo a tener una autoestima personal alta y una convicción de que se puede aprender, no es un lujo, es una necesidad. Voy a tomar 3 temas de Latinoamérica, porque no todo termina en lo que hacen los países de la OECD, aunque se me pidió que charle de eso un poquito. Primero, elige educar. Los empresarios en Chile han decidido, siguiendo un modelo de Inglaterra, de que es muy importante convencer a más chicos capaces universitarios de que es importante entrar en la educación docente. El tema simbólico y valorativo de los docentes es un tema central. El tema de convencer tiene que ver no solamente con apoyo mediático, sino también con apoyo de ejemplificar qué es lo que se puede hacer en la formación docente, en la profesión docente. Esta es una cuestión de futuro que el sector privado tendría que estar viendo. Costa Rica multilingüe. Antes alguien habló al principio del tema de la formación en inglés. Inglés, matemática y ciencia son 3 temas donde tenemos los mayores problemas en Latinoamérica en términos de aprendizaje. Costa Rica ha empezado, con apoyo del banco y de Intel, un trabajo por el cual estamos enfocándonos en la oralidad, en la lengua inglesa, de los maestros que trabajan con los chicos en las poblaciones más pobres, porque sabemos que ese es un problema difícil. Entonces, otra apuesta aquí es trabajar en lo micro, en estos puntos neurálgicos del sistema, y ya voy a llegar a eso. Enseña Chile y Enseña Perú, lo dejé para lo último, porque estamos especialmente contentos de poder trabajar con estas 2 experiencias. Estas 2 experiencias no son originales, parten de un modelo ya establecido.
pero son originales en cuanto a la ambición que traen al sistema. Una vez más, que chicos que estarían trabajando, como dijo ayer el coordinador de Enseña Perú, en JP Morgan, estén hoy trabajando por 2 años en las comunidades con más desventajas de Latinoamérica, es algo que esencialmente el sistema va a aprovechar, no ahora, sino en 20 años, cuando estos chicos todavía estén trabajando en pos de la educación. Lo que ustedes tienen hoy en Empresarios por la Educación, lo que ustedes tienen hoy en esta sala, se puede multiplicar por mucho más si trabajamos ya pensando en quién van a ser los nuevos líderes en educación. Enseña Chile y Enseña Perú es un esfuerzo del sector privado que va a tener esa capacidad transformadora. Nunca va a llegar a escala. Nunca va a llegar a escala, y este no es el tema es la capacidad transformadora que tiene. Una vez más, pensar un poquito en la utopía. Mi propuesta, y esta es una propuesta, y yo quiero hacer el caveat aquí de que el Banco Interamericano está aprendiendo a trabajar con el sector privado en pos de la mejora de la educación pública, así que hay que ser un poco humildes, pero creo que es importante entender que el empresario tiene que seguir asumiendo el riesgo. La innovación y la sostenibilidad son un riesgo que el empresario toma, y en esto tenemos que seguir aprendiendo, seguir equivocándonos y seguir trabajando con situaciones de riesgo. El banco está dispuesto a trabajar con los empresarios en eso. Segundo tema, apropiación local. Una vez más, voy a trabajar con el mismo ejemplo. Enseña Perú nos interesa porque tiene apropiación local. No queremos nuevas ideas, si son nuevas ideas, bienvenidas. Queremos viejas ideas con apropiación local. Tercer punto, foco en la equidad, es lo que he tratado de decir todo este tiempo. Los empresarios tienen que pensar en calidad, pensando primero y todo en equidad. ¿Qué le pasa a las poblaciones más alejadas y a los que peores les va en la cuestión educativa en Latinoamérica? Liderazgo. Se los dije, se los voy a volver a decir, esta es la tercera vez que lo digo, el liderazgo de dentro de 20 años es clave. Y los empresarios tienen la capacidad para pensar estructuralmente en quién queremos liderando la discusión educativa en 20 años. Y después puntos neurálgicos, y con esto termino. Para el banco, aprender el tema de calidad y equidad es un desafío, como les dije al principio. Nosotros hemos elegido 3 áreas en las que pensamos que todos los policymakers de Latinoamérica y toda la gente que trabaja en pos de la educación pública tiene que enfocarse. Las 3 áreas no son ninguna sorpresa. Desarrollo infantil temprano, Emiliana lo marcó muy bien, creo que es muy claro por qué es importante invertir más y mejor ahí. Calidad de maestros, y calidad de maestros tiene que ver con, otra vez más, pensar en cómo mejoramos la calidad de los maestros para los niños a los que le va peor. Cómo mejoramos la calidad de los maestros en una situación en Latinoamérica en que las escuelas pobres le cobran a los niños con un premium en bajo rendimiento. Es decir, un niño de un nivel socioeconómico bajo que va a una escuela en Latinoamérica, por la segregación educativa que tenemos, la más grande del mundo, termina pagando un premium. Le va 15, o sea, su resultado es 15% menos del que nosotros podríamos predecir por su nivel socioeconómico. Las escuelas castigan a los niños por la desigualdad. Entonces, ¿cómo hacemos para que los maestros puedan revertir esta situación? Y por último, transición entre escuela y el trabajo. Transición en escuela y el trabajo nos dice en este momento la investigación que estamos haciendo que no solamente los empresarios están desconformes del descalce entre lo que pasa en la secundaria y lo que reciben en el mercado laboral, sino que los empresarios todavía están buscando cuáles son las nuevas habilidades que necesitan para ser competitivos. Este es el tema fundamental de transición escuela-trabajo. Cómo recapitulamos este tema de lo que el empresario necesita para ser productivo, y yo creo, una vez más, que empezando por lo que a los peores le va, es una forma de trabajar en esta situación. Por último, como he sido o tratado de ser lo más práctico posible, a mí me gustaría dejarles una utopía. A nosotros nos interesa pensar cómo podría ser la escuela del siglo XXI, cómo debería ser la escuela del siglo XXI, qué deberíamos visitar en 10 años que es completamente distinto a lo que tenemos hoy. Así que quiero dejarles este video que preparamos justamente para hacernos acordar todo el tiempo que con la complejidad del sistema educativo, con la falta de respuestas que tenemos, todavía tenemos que aspirar a una cosa, a una idea mayor y a una idea progresiva. Déjenme ver si puedo llegar al video, y acuérdense de la ley de Murphy, esto puede pasar.
Ok. Le llegó. Las escuelas del siglo XXI serán escuelas sin fronteras. Estarán más integradas y serán más independientes de su entorno, de las comunidades a las que sirven y de los estudiantes a los que educan. A su vez, a las escuelas se les exigirá más responsabilidad hacia las comunidades, los estudiantes y sus familias. La educación será parte de un servicio integral al niño. Los servicios educativos que brinda la escuela estarán coordinados con otros servicios como cuidados de primera infancia, salud, orientación profesional, deportes y nutrición, entre otros. La educación que recibirán los niños y niñas en las escuelas del siglo XXI será individualizada, respondiendo a las habilidades y necesidades individuales de cada uno de sus estudiantes. Así, los profesores deberán ser multidisciplinarios y contar con capacidades avanzadas que les permitan brindar esta enseñanza en forma individualizada. Las escuelas serán centros punteros que atraerán a los mejores, más brillantes y más educados profesionales como profesores. Las escuelas crearán un círculo virtuoso. Gracias a la individualización de la enseñanza, los recursos se utilizarán en forma más eficiente, con mejores resultados, haciendo que la inversión en educación sea más productiva. Los graduados reciben mejor educación, promueven el desarrollo económico del país y generan recursos adicionales para invertir en la educación. La escuela del siglo XXI será flexible y modular, adaptándose a las necesidades de los alumnos y sus familias. Así, por ejemplo, los horarios podrán ser distintos para diferentes alumnos con necesidades dispares. El uso de tecnología en la escuela del siglo XXI facilitará la colaboración, el enriquecimiento intelectual y la personalización de la educación. En la escuela, la creatividad, innovación y trabajo en equipo serán premiados. Tanto los estudiantes como sus profesores serán reconocidos por su capacidad de relacionar conceptos, trabajar en equipo, su inteligencia emocional y su capacidad de establecer relaciones con el otro. La escuela del siglo XXI promoverá la diversidad, será inclusiva y esto llevará a mejores resultados educativos para toda la población. Un constante en la escuela será el cambio, el conflicto de bajo impacto entre las demandas de la sociedad y las preferencias del individuo, que llevan a las escuelas a adaptarse constantemente a nuevas necesidades, demandas y preferencias. La escuela del siglo XIX tuvo 100 años para consolidarse, la escuela del siglo XXI tiene una ventana de 10 a 15 años. ¿Okay? Gracias. Muchísimas gracias, Marcelo. Realmente una utopía que los empresarios seguramente van a querer convertir en una realidad, o por lo menos creo que nos has planteado una utopía como un desafío. Entonces, aquí tenemos nosotros en el panel 3 personas muy conocidas por ustedes, la señora Patricia Rey, el señor León Trachtenberg y el señor Jorge Medina, quienes van a tener 2 ruedas de comentarios y preguntas y de intercambio de ideas con nuestros panelistas, con nuestros expositores. 2 ruedas. Comenzaremos por una participación de 5 minutos cada uno. Lo que me gustaría es que sea esto una conversación ágil entre ustedes mismos y entre nuestros invitados. La señora Patricia Rey es investigadora personal en Grade, es socióloga, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, obtuvo su maestría y concluyó sus estudios doctorales de sociología en las universidades Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Actualmente coordina desde Grade un grupo de trabajo regional sobre estándares y evaluación en el marco del programa de promoción de la reforma educativa en América Latina y el Caribe, PREAL, y ha realizado diversos trabajos de consultoría para organismos internacionales y para el Ministerio de Educación del Perú. El señor Jorge Medina es presidente de Ernst & Young, presidente del Instituto Peruano de Auditores Independientes, es miembro del directorio de IPAE Perú 2021, la CONFIEP, Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico, Escuela de el Adolfo Ibáñez School of Management, es contador público colegiado graduado en la Universidad de San Marcos y tiene un MBA en Adolfo Ibáñez School of Management. El señor León Trachtenberg, conocido por todos nosotros, es articulista y divulgador de artículos de interés
educacional, es egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería y de la Maestría de Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico. Además, realizó una especialización en Administración de la Educación en la Universidad de Lima y obtuvo un magíster en Educación en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fue profesor y director general del Colegio Judío León Pinelo de Lima. Es consultor, conferencista y comunicador social sobre temas relacionados con educación y responsabilidad social. Autor de 14 libros, colabora regularmente con publicaciones del país y del extranjero. Para iniciar esta rueda de comentarios, quisiera dar la palabra a la señora Patricia Regui, que tiene la palabra por 5 minutos, por favor, para los comentarios. Gracias, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de estar en este panel. Había querido limitar mis intervenciones a lo que tiene que ver con el tema de la educación inicial, que era para lo que me había convocado, pero no puedo reprimirme, por más que siempre me han advertido que debo aprender a hacerlo, pero a ese video le falta una diapositiva. Las escuelas les habrán pagado sueldos dignos a sus docentes durante largo plazo, de manera de atraer a la carrera docente a esas personas brillantes que van a enseñar allí, que van a ser cada vez más capaces y comprometidas, y no solo apóstoles, héroes o los que no tienen otras alternativas. Les van a dar un sistema de formación inicial y continua. Sin eso, la